Muy buenas tardes, profesores. Un gusto tenerlos nuevamente. Hoy día damos inicio a la última webinar de este ciclo de la Facultad de Educación destinado a profesionales de la educación del mes de agosto. Ha sido una semana, ¿verdad?, llena de actividades. Tuvimos la semana a la profesora Beatriz Bustamante con interacciones para una clase virtual, al profesor Andrés Gamboa para estrategias y técnicas de aprendizaje socioemocional. Ayer estuvimos con la académica Marisol López sobre clases virtualmente amigables, y hoy día corresponde la webinar de nuestra académica de la Escuela de Educación, Karen Núñez Valdés, que va a trabajar el tema de estrategias de retroalimentación efectiva en el aula. Yo les comento que la webinar nosotros la grabamos con el fin de mandarla en 1 o 2 semanas más a sus correos electrónicos para que les quede de respaldo si necesitan revisar algo. Le agradecemos entonces su presencia y sin más preámbulos los dejo con la profesora Karen Núñez. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta patita. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Primero que todo, comentarles que vamos a tener una sesión intensa porque vamos a hablar sobre retroalimentación. Quiero saludar especialmente a Gladys Jiménez, que yo trabajé con ella hace muchos años. Y preguntarles primero si recibieron el cuestionario que debían responder. Era un cuestionario en Excel. No sé si lo recibieron, si lo contestaron. Sí. Sí, ya. Maravilloso, porque es parte de una de las actividades que vamos a realizar. Para quienes no lo realizaron, no se preocupen, yo lo voy a proyectar y voy a explicar un poco cómo funciona este cuestionario. Ya, les voy a compartir mi pantalla para que iniciemos. Y vamos a partir un poco con la parte teórica de lo que es esta retroalimentación y algunas estrategias que nos pueden servir para retroalimentar en el aula. ¿Por qué este tema? Este es uno de los temas que resulta más controversial dentro de los procesos de evaluación. Hay autores que señalan que la retroalimentación es fundamental y debe ser planificada para que tenga efecto en nuestros estudiantes, y por lo tanto, en muchas investigaciones hemos visto que la retroalimentación es precisamente uno de los elementos que no hacemos los profesores o que nos olvidamos en la sala de clase, y por lo tanto deberíamos tenerla o deberíamos considerarla parte de nuestras propias clases, no solo posterior a una prueba, sino que también posterior a una actividad. Y aquí, para comenzar a reflexionar, tenemos una pequeña cita. Dice: la retroalimentación tiene una poderosa influencia en la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Esta cita es antigua, es de la década de los 90, y dentro de los autores que llegan a esta conclusión se encuentra John Biggs. Biggs es uno de los, yo diría que es uno de los padres de algunos temas que tienen que ver con evaluación. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos primero a hablar sobre qué es la retroalimentación, de dónde viene su conceptualización. Luego vamos a trabajar el concepto de retroalimentación efectiva. ¿Qué significa la retroalimentación efectiva? Tenemos la actividad diagnóstica, que es el cuestionario que recibieron, que vamos a revisar cuáles son los resultados que obtuvieron, y vamos a hablar a partir de esa actividad de los tipos de retroalimentación y cuál debería ser la retroalimentación a la que deberíamos tender como profesores. Y finalmente vamos a hablar sobre algunas estrategias de retroalimentación efectiva. Son algunas buenas prácticas que se han levantado en función de lo que se ha observado en los colegios y se ha observado en docentes, y las vamos a comentar, y finalmente el cierre con las ideas fuerza de este webinar y el contacto, por si tienen alguna duda o les gustaría ahondar más sobre los temas. Vamos a ver el resultado de aprendizaje es que logren desarrollar alguna estrategia de retroalimentación efectiva. Como les mencionaba, vamos a ver algunas buenas prácticas de retroalimentación que han sido probadas y que han sido estudiadas, no solo en el contexto chileno, sino que también en el contexto internacional. Y lo interesante de esto es que podamos acercarnos con estas prácticas que vamos a desarrollar, podamos acercarnos finalmente que nuestros estudiantes logren las metas de aprendizaje que se han propuesto para los cursos que dictamos.
Vamos a partir con una pequeña actividad. Les voy a copiar en el chat este link para que me ayuden ahí, me lo contesten. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la utilidad de la retroalimentación en el aula? Hay dos campos para poder contestar. Yo voy para poder copiarlo acá. Entonces la idea es que me den dos ideas sobre cuál es finalmente la utilidad de la retroalimentación. Les acabo de copiar en el chat el link de Mentimeter para que puedan responder y para que iniciemos desde sus propias voces lo que es la retroalimentación. Ahí les copié el código. Vamos a hacerlo en un minuto para que podamos compartir vuestras respuestas. Y yo les voy a presentar lo que ustedes me han ido señalando. Ahí me están respondiendo. Voy a esperar unos minutitos para presentarlo para que todos puedan participar. Aparecen las primeras ideas. Algunas de las respuestas son aclarar dudas, reforzar contenidos, acompañar. Vamos a esperar unos minutitos para ir mostrando esta nube de palabras que va a aparecer, que va a emerger, ¿verdad? Finalmente de vuestros conocimientos, qué es o cuál es la utilidad de la retroalimentación. ¿Aún se está armando nuestra nube de palabras? Cuando yo la presento creo que deja de funcionar, por eso no se las he mostrado todavía. Recuerden que si tienen dudas o consultas las pueden ir haciendo también en el chat. Les voy a mostrar sus respuestas. Y les voy a compartir mi pantalla para ir mostrándola. Ahí les acabo de compartir. Y les voy a mostrar qué se armó finalmente. Ahí se está armando todavía. Bueno, ¿cuál es la utilidad de la retroalimentación desde sus propias voces? Varios concuerdan en que nos permite aclarar dudas. Recuerden que las palabras que se quedan inamovibles o que son más grandes finalmente son las que tienen mayores respuestas. Nos permite hacer un seguimiento del aprendizaje, juicio fundado, fortalecer el aprendizaje, es una interacción, el monitoreo del proceso. Nos permite tomar acciones remediales. Hay algunos que nos dicen, nos colocan el concepto de reenseñanza, dirigir la enseñanza, precisar los desempeños, mejorar el aprendizaje, comprobar los aprendizajes, reforzar contenidos. Excelente, muchas gracias a quienes participaron. Si ustedes se fijan en las respuestas que han dado, tenemos finalmente dos grandes utilidades, o ustedes también lo ven ahí o lo vislumbran. Una de las utilidades está claramente vinculada a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque le aclaramos dudas, podemos monitorear su aprendizaje, podemos mejorar el aprendizaje, podemos comunicarnos directamente con ellos, etc. Pero también la retroalimentación tiene una función que está asociada al docente. ¿Qué nos permite hacer una retroalimentación efectiva? Tomar nuevas decisiones para enfrentar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y varios de ustedes colocaron ahí que me permite hacer un seguimiento, me permite reenseñar, o sea, tomar decisiones sobre el tipo de enseñanza que estoy realizando, porque en esa interacción que ustedes también mencionan, yo me nutro de lo que los estudiantes no han aprendido o de la brecha que presentan en sus aprendizajes. Muchas gracias a quienes participaron nuevamente y les presento, vamos a volver al PowerPoint para continuar. Y acá nos vamos a ir con las primeras conceptualizaciones de retroalimentación. Las primeras conceptualizaciones se dan en la década de los 80 y tenemos a grandes pensadores que todavía nos siguen nutriendo sobre los conceptos de retroalimentación. Rama Prasad, en 1983, y desde el ámbito de la ingeniería nos dice,
La retroalimentación es información acerca de la distancia entre el nivel actual y el nivel de referencia de un parámetro del sistema que es utilizada para modificar esa brecha en alguna forma. Efectivamente, lo que nos dice este autor es que finalmente la información que yo entrego en la retroalimentación nos va a permitir acercar al estudiante, si lo miramos desde la perspectiva educativa, al nivel de referencia que debería llegar. ¿Por qué? Porque la retroalimentación me permite modificar la brecha entre lo que yo sé y lo que debería saber. Sadler, a fines de la década de los 80, nos dice: la retroalimentación es información acerca de la distancia o brecha entre el nivel actual y el de referencia. Esta debe ser usada para reducir la brecha. O sea, Sadler ahora nos dice que no solo la debemos modificar, sino que además debemos reducirla. Y desde ese concepto es que la investigación y los grandes teóricos que han trabajado el tema de la retroalimentación se han ido parando para ir desarrollando diferentes técnicas o estrategias sobre las cuales yo debería basar mi retroalimentación. Por ejemplo, ocurre lo siguiente: cada vez que nos preguntamos cómo es nuestra retroalimentación o cómo la estamos desarrollando, nos quedamos también con la duda de qué sucede con nuestros estudiantes. Y esto ya ha sido estudiado. ¿Qué sucede con los estudiantes y la retroalimentación? Los estudiantes refieren en un estudio de Yorke, el año 2003, que están a menudo muy insatisfechos con la retroalimentación que reciben, en términos de que les falta un asesoramiento específico para mejorar. Yorke descubre que finalmente, si bien los profesores hacen retroalimentación en el aula, no es efectiva, básicamente porque los estudiantes no comprenden lo que el profesor les está diciendo. Y de ahí que llegue a la conclusión de que es necesario que realicemos un asesoramiento específico. Chanok, el 2000, dice: los estudiantes consideran que la retroalimentación es difícil de interpretar. Chanok, en su estudio, llega a la conclusión, o llega a esta conclusión, básicamente porque los estudiantes no entienden que están siendo retroalimentados. ¿Por qué? Porque los profesores en ocasiones no decimos lo que estamos haciendo, ni qué esperamos con el trabajo que estamos desarrollando. James, el mismo año, dice: la retroalimentación para los estudiantes no solo es difícil de comprender, sino que en ocasiones reciben a partir de ella un impacto potencialmente negativo en su autopercepción y confianza. O sea, James pone de manifiesto que la retroalimentación también tiene un componente afectivo. Esto quiere decir que si yo realizo una retroalimentación donde potencio lo negativo, probablemente mis estudiantes no van a recibir el mensaje sobre lo que deberían mejorar, y por el contrario van a sentirse aminorados y van a disminuir la autopercepción y confianza que tienen en ellos mismos. Hace poco leía un estudio y es un ejercicio interesante, no sé si han visto MasterChef, la retroalimentación que reciben de los cocineros. Cuando uno ve el programa, puede ver los diferentes estilos de retroalimentación que hoy día vamos a mencionar en este webinar. Y ustedes, con el cuestionario que vamos a trabajar, también se van a dar cuenta que existen estilos que son mejores para retroalimentar que otros. ¿Qué es la retroalimentación efectiva? Y esa es una gran pregunta, porque hoy día hablamos no solo de retroalimentación, sino que además le agregamos el componente de efectiva. Esta información está tomada de Foster. Este es un libro publicado por la Universidad Católica de Santiago. Y voy a silenciar, escucho como voces. Ahí estamos todos silenciados. Es un capítulo de un libro que es interesante, que podría interesarle. Es un compendio trabajado por la Universidad Católica de Santiago, y para quienes tienen interés en este tema, yo se los recomiendo. Es un tema que se llama, bueno, no tengo el libro a la mano, pero cuando estemos trabajando quizás se los puedo mostrar. Foster acuña lo siguiente, dice: cuando hablamos de retroalimentación efectiva, estamos hablando de qué es la información comunicada al estudiante con la intención de modificar su pensamiento a fin de mejorar el aprendizaje. Y retoma efectivamente lo que nos dicen nuestros autores de base, que fueron Sadler, uno de los más importantes, que debemos cerrar la brecha entre el nivel actual de los estudiantes y la meta de aprendizaje. ¿Y por qué utilizamos el concepto de retroalimentación efectiva? Básicamente porque es la intención que debemos tener para que nuestros estudiantes mejoren. Podemos hacer retroalimentación
pero como antes les comentaba o les leía, ¿verdad? Estos estudios, se ha llegado a la conclusión de que en muchas ocasiones hacemos retroalimentación, pero esta no es efectiva. Y por eso es importante revisar nuestras prácticas. ¿Qué tan efectiva está siendo la retroalimentación? Quizás me estoy desgastando haciendo retroalimentación por escrito porque nadie la está leyendo, o quizás estoy haciendo una retroalimentación a nivel general que no está enfocada en modificar el pensamiento de mis estudiantes para cerrar brechas, sino que está enfocada, por ejemplo, en valorar aspectos negativos. ¿Cuál es la utilidad de que trabajemos con una retroalimentación efectiva? Primero, orientar a los estudiantes sobre los aprendizajes que han logrado y sus brechas. Cuando retroalimentamos, también es importante que nosotros nos demos el tiempo para decir cuáles son aquellos logros o cuáles son los logros que han alcanzado, qué conocimientos han afianzado, y no solo enfocarnos en la brecha. Esto quiere decir que cuando yo realizo retroalimentación efectiva, lo que debería enfocarme no es solo en la brecha, sino que además comunicarle a mis estudiantes cuáles son los logros que han ido alcanzando. Sí, estoy tratando, Miley, de silenciar el... No alcanzo a ver quién tiene su micrófono encendido, pero les pedimos por favor que los apaguen porque cuesta que nos escuchen. Voy a mirar, no logro ver quién tiene el micrófono abierto. Bueno, otro de los elementos que podemos señalar como utilidad es entregarle o que le entregamos oportunidades al estudiante para que remodele el desempeño evidenciado, permitiendo mejorar los resultados de aprendizaje de un curso. Vale decir, cuando yo le estoy entregando retroalimentación efectiva, lo que estoy haciendo finalmente es darle la oportunidad a ese estudiante que se dé cuenta, de alguna forma, cuáles son las brechas que él tiene y entregarle algunas orientaciones para que pueda mejorar. ¿Cuáles son los componentes de la retroalimentación efectiva? Sadler, el mismo Sadler que les mencionaba anteriormente, él dice que hay 3 componentes que los profesores no deberíamos perder de vista. Y deberíamos comprender que la retroalimentación no es solo el proceso de entregar información después de una evaluación, sino que corresponde a cuando realizamos diferentes actividades en el aula que retroalimentamos a nuestros estudiantes. No solo cuando estamos evaluando en pruebas formales, sino que también cuando los estamos haciendo vía preguntas, cuando estamos haciendo una actividad con ellos, etc. Entonces, lo que nos dice Sadler es que la primera pregunta que yo debería tener clara en mi cabeza es ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde van nuestros estudiantes? Y esa pregunta yo la resuelvo cuando a los estudiantes en cualquier resultado de aprendizaje o en cualquier materia que yo estoy abordando, les dé a conocer el objetivo de aprendizaje, resultado de aprendizaje, meta de aprendizaje, como lo llamemos. O sea, les dice, esto es lo primero que debemos tener en consideración para hacer retroalimentación efectiva. Primero, mis estudiantes deben conocer y comprender hacia dónde vamos. Y es importante que, por lo tanto, yo no solo les explique cuál es la meta de aprendizaje, sino que también les dé a conocer los estándares y criterios de evaluación. Esto quiere decir que cuando yo les explico la meta de aprendizaje, yo debería explicarles también cuál es el estándar más alto al que ellos deberían llegar. Por ejemplo, si estoy enseñando algún concepto básico, por ejemplo, lo que yo debería decirles es explicarles por qué necesitamos comprender este concepto y cómo lo vamos a medir también, cuáles van a ser los criterios de evaluación que vamos a utilizar con ellos. ¿Qué otro elemento yo debería saber? ¿O qué otro elemento o pregunta yo debería mantener en mi cabeza? ¿Cómo voy? ¿Qué es información que deberíamos entregarle al estudiante? Deberíamos decirle a nuestro estudiante cuál es el nivel alcanzado en el producto, desempeño o tarea en ejecución. Sadler nos dice que no nos quedemos solo con los números, porque cuando transmitimos el aprendizaje a través de números, en ocasiones el estudiante solo se queda con la nota. Y ustedes me podrían preguntar por qué pasa eso. Y eso ocurre porque la nota tiene una poderosa influencia en cómo nos autopercibimos, en cómo nos relacionamos con el medio.
Y muchos estudiantes no les interesa otra información que saber qué notas se sacaron. Por lo tanto, Sadler lo que nos recomienda es que tenemos que explicarle a nuestros estudiantes qué significa haber alcanzado cierta nota, o qué significa, o qué diferencias hay entre que yo haya alcanzado un nivel y otro. Por lo tanto, para realizar retroalimentación efectiva, yo debo comunicarle al estudiante cuál es el aprendizaje que han alcanzado. Y Sadler también nos recomienda responder a la pregunta ¿cómo sigo avanzando? Esto quiere decir que yo debería no solo decirle a mi estudiante cuál es el aprendizaje que han alcanzado y cómo o cuál es la brecha que tienen, sino que también les debería dar algunas estrategias para abordar la brecha entre el objetivo de aprendizaje y la tarea evaluativa. Vale decir, yo debería elaborar ciertas recomendaciones para que mis estudiantes no solo sepan que se han equivocado, sino que también sepan cómo pueden mejorar ese error. Si yo, por ejemplo, detecto, soy profesora de matemáticas y detecto que hay un problema en el procedimiento, lo que yo debería hacer como recomendaciones es decirles que revisen el procedimiento y cómo revisarlo, o dónde están los mayores errores, y de ahí generar una recomendación para que los estudiantes puedan realizarlo. Entonces, los componentes esenciales, según Sadler, están vinculados a estas tres preguntas. ¿A dónde voy? ¿Cómo sigo avanzando? Que son preguntas que yo debería responderle finalmente a mi estudiante. Estos elementos que les presento ahora son características de una retroalimentación efectiva y están adaptados. Por ejemplo, Mireya, muy bien. Analizar en conjunto con los estudiantes el resultado de las rúbricas es un buen ejemplo. Yo creo que no debemos pensar que la retroalimentación es una pérdida de tiempo, que es lo que a menudo los profesores dicen, es que no hay tiempo, es que tenemos el tiempo muy acotado, pero si ustedes comienzan a mirar y a observar cómo funciona la retroalimentación, cómo opera, a seguir los pasos que Sadler nos dice, nos vamos a ahorrar no solo aprendizaje debilitado, nos vamos a ahorrar también las quejas de nuestros estudiantes, porque al haber claridad en las preguntas que yo les mencionaba, el estudiante también va a hacer un proceso metacognitivo sobre en qué se está equivocando. Esto, como les comentaba, estos elementos están adaptados del TEC de Monterrey, de su centro de investigación, y ellos categorizan 5 características o grandes características de lo que es la retroalimentación efectiva. Lo primero que dice, el primer elemento es que sea positiva. Primero, y para entrar en una interacción que el estudiante sienta que no solo está siendo evaluado y de manera negativa, el TEC de Monterrey nos dice, hay que resaltar los aprendizajes o avances logrados. ¿Qué quiere decir esto? Que debo partir desde ese punto de vista, ya que estoy informándole al estudiante cuál es el aprendizaje que ya logró. Elemento esencial según Sadler. También nos dice que debemos tratar o propender a la confidencialidad. Esto quiere decir que cuando trabajamos la retroalimentación individual, lo realicemos de manera confidencial y hablemos solo con el estudiante con el cual estamos trabajando. Este principio opera cuando yo trabajo el 1 a 1. Cuando yo trabajo en términos generales, cuando estoy haciendo una retroalimentación a un grupo curso, no es bueno que yo nombre a los estudiantes y esté diciendo, la brecha de tal estudiante o tal estudiante se equivocó o tal estudiante debería seguir tal orientación. Esos elementos yo debería comunicarlos de forma confidencial porque son elementos que afectan a la percepción o a la autopercepción de los estudiantes. También debería trabajar bajo una retroalimentación que sea orientadora, vale decir, ofrecer alternativas para mejorar las deficiencias encontradas, sugerir un procedimiento, sugerir una forma de estudio, puedo sugerir también la revisión de otros trabajos que estén enfocados o que hayan dado, ¿verdad? O hayan llegado al resultado de aprendizaje. Así también puedo orientar a mis estudiantes. Tiene que ser oportuna, vale decir, tengo que retroalimentar a los estudiantes en un tiempo que sea un tiempo no muy grande entre que se desarrolló la tarea y en el momento que estoy haciendo la retroalimentación. Sadler dice, y varios de sus estudios nos dicen, que si yo hago una retroalimentación un mes después y ya estoy, por ejemplo, pasando otro contenido, estoy trabajando otra habilidad, es muy probable que esa retroalimentación no tenga ningún impacto en mis estudiantes. Por lo tanto, en la medida que yo entregue una retroalimentación oportuna, tengo mayor posibilidad de que ésta tenga impacto en mis estudiantes. Y lo otro que nos dice,
o el otro principio que se esgrime es que sea específica. Vale decir que yo sea clara, tengo que decir cuáles son las áreas que están destacadas, donde yo logro el aprendizaje, pero también tengo que decirle a mis estudiantes cuáles son las áreas donde tengo la oportunidad de mejorar, donde aún puedo encontrar o puedo alcanzar las metas de aprendizaje. Por lo tanto, no me sirve hacer una retroalimentación que sea dispersa, porque finalmente nos vamos a encontrar con lo que veíamos al principio, que los estudiantes no van a comprender el tipo de retroalimentación que yo le estoy haciendo, y además, como profesor, estoy perdiendo ese valioso tiempo que podría utilizarlo en una retroalimentación que realmente sea efectiva para mis estudiantes. Ahora, la idea con esta pregunta, ¿qué tipo de retroalimentación realizo? Es que podamos revisar nuestras prácticas de retroalimentación. Se les envió un cuestionario que yo les voy a proyectar. Me gustaría que me contaran con los deditos cuántos respondieron el cuestionario. Manito arriba, hay varios que pusieron su... Ya varios recibieron su cuestionario, genial. Les voy a proyectar el cuestionario para que quienes no lo pudieron responder sepan de qué se trataba, y yo les voy a explicar de qué se trata este cuestionario. Les voy a compartir el cuestionario porque lo que sigue tiene que ver con el cuestionario y con los tipos de retroalimentación que deberíamos o hacia dónde deberíamos ir. Aquí se los estoy compartiendo. Este cuestionario nosotros lo hemos bautizado porque es una adaptación, yo no lo creé, no soy la autora, es una adaptación y se llama Reconociendo mis prácticas de retroalimentación del aprendizaje. Y ¿por qué no se los pude colocar en Google Forms o en otra plataforma que nos diera la oportunidad de mirar este cuestionario? Básicamente porque cada respuesta representa una tendencia, y lo que es importante para que ustedes lo saquen y lo puedan ir mirando son las respuestas que están codificadas al costado derecho. Si ustedes se mueven hacia el costado derecho, nos vamos a encontrar con el resultado. No es un resultado absoluto, eso es lo bueno de este cuestionario. No es un resultado absoluto, muy por el contrario, es un resultado que intenta orientarnos, intenta entregarnos herramientas para saber cómo podríamos mejorar. Hay dos grandes categorías donde nosotros nos podríamos mover. Nos podríamos mover entre la retroalimentación evaluativa o la retroalimentación descriptiva. Y cada una de ellas tiene su escala, que estaría la retroalimentación negativa, que está vinculada con el castigar. Tenemos otro tipo de retroalimentación que está vinculada con el desaprobar, y tenemos la positiva, que está asociada al premiar o al aprobar, y luego nos vamos a encontrar con la retroalimentación descriptiva. Y aquí vamos a poder ver las subdimensiones, la suma de las subdimensiones, y es importante para el ejercicio que viene, o para cómo vamos a interpretar los datos, es que se fijen en las subdimensiones que tienen, ¿ya? Entonces les voy a mostrar cómo pueden interpretar su autoevaluación. Les voy a mostrar ahora mi pantalla. Hay diferentes autores. Los autores han comenzado y han tipificado los tipos de retroalimentación basándose en el trabajo que hacen los profesores, ya sea vía observación directa o análisis, o analizando finalmente las retroalimentaciones escritas. Y en este webinar vamos a trabajar con dos propuestas. Tenemos la propuesta de Tunstall y Gibbs, que es como el clásico en la tipología y en la cual está basado el cuestionario que ustedes resolvieron. Y él dice que hay dos tipos de retroalimentación. Está la retroalimentación descriptiva y está la retroalimentación evaluativa. Y normalmente los profesores nos vinculamos con un tipo de retroalimentación o nos encontramos en el medio. Y ahora vamos a revisar cuál es la propuesta de Tunstall y Gibbs. Pero también tenemos la propuesta de Hitti y Templerly, que es más actual, que es del 2007, y ellos establecen una descripción de los niveles en los tipos de retroalimentación. Nosotros podemos estar en el nivel 1, 2, 3 o 4, y la idea es que transitemos hacia cierto nivel que también lo vamos a revisar.
Vamos a mirar primero lo que nos dice Tunstall y Gibbs. Este cuadro está adaptado de Leiva y otros autores del 2017 y de la profesora Gloria Contreras y Carmen Gloria Zúñiga, que ellas son de la Católica de Valparaíso, y es del 2017, ¿ya? Esta es una adaptación, pero la fuente es Tunstall y Gibbs. Y Tunstall y Gibbs dice que los profesores nos movemos en estos dos mundos, entre la retroalimentación evaluativa y nos movemos también entre la retroalimentación descriptiva. ¿Cuál es el mejor tipo de retroalimentación? ¿O hacia dónde deberíamos transitar todos? Todos deberíamos transitar hacia una retroalimentación de tipo descriptiva. Por eso, si ustedes miran sus resultados, es importante que vean hacia dónde están los números más altos, si están en la retroalimentación evaluativa o la descriptiva. Pero Tunstall y Gibbs también saben que muchos no tienen formación en retroalimentación, que muchos profesores practican la retroalimentación de forma intuitiva, entonces nos dicen, no se preocupen, la mayoría de los profesores se encuentran entre la retroalimentación evaluativa y descriptiva. Esto quiere decir en que nos movemos entre la retroalimentación positiva y nos movemos también hacia la retroalimentación de logro. Lo ideal sería que la balanza se inclinara hacia la descriptiva y que abandonáramos la retroalimentación de tipo evaluativa. ¿Y por qué? Y Tunstall y Gibbs nos dice básicamente la retroalimentación de tipo evaluativa, el protagonista es el profesor. Y hoy estamos, y ya lo sabemos, que estamos en un paradigma donde el estudiante es el centro del aprendizaje. Y además Tunstall y Gibbs nos dice, este tipo de retroalimentación no tiene impacto no tiene impacto en el aprendizaje del estudiante, sino que tiene impacto en la persona. Y lo que nosotros como profesores queremos es que esto tenga impacto en el aprendizaje. Por lo tanto, deberíamos dejar las conductas que están asociadas a la retroalimentación de tipo evaluativa. Y Tunstall y Gibbs dicen, hay dos formas de vincularnos con la retroalimentación. Negativa es cuando, por ejemplo, castigamos, desaprobamos y sancionamos al estudiante y le decimos cosas así como, ah, te fue mal porque eres flojo, ¿ya? O utilizamos excesivamente las cruces o subrayamos los errores, no sé si han visto esas pruebas que uno dice, ¡qué horror! O ¿qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, ese tipo de retroalimentación, algunos me confirman ahí, pasa mucho que los estudiantes me preguntan en qué me equivoqué. Ah, mira la Paula, ahí nos están comentando. La idea es que vayan comentando también. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué me faltó? ¿Qué hice bien? No preguntan. Eso es llamativo. Los estudiantes no preguntan qué hice bien. Estoy de acuerdo contigo, Paula. También Tunstall y Gibbs me dice, bueno, así como hay una retroalimentación que es negativa, también hay una que es positiva y que dice relación con el premiar, con el aprobar, con el recompensar, y ahí la puedo evidenciar cuando hay vistos buenos, para indicar los aciertos, yo le pongo doble visto bueno, por ejemplo, o reconozco públicamente y digo, no sé, Paula es una excelente alumna, por eso ya logró el 7. O realizo comentarios positivos, así como, excelente trabajo, Claudia, lo hiciste muy bien. Pero si ustedes se dan cuenta, este tipo de retroalimentación no mejora el aprendizaje y tiene impacto en las personas. Yo puedo afectar el autoestima académico de un estudiante con este tipo de comentarios. Por lo tanto, Tunstall y Gibbs me dice, tengo que transitar a la descriptiva porque esta sí describe los logros y propone metas, mejoras para mi estudiante. El protagonista no es solo el estudiante, sino que también el docente, porque hay un proceso interactivo entre ambos. Y sí permite mejorar el aprendizaje e impactar el desempeño. Entonces, Tunstall y Gibbs lo que reconocen es que está la retroalimentación de logro y la de mejora. Cuando yo me paro en la retroalimentación de logro, estoy describiendo el logro del estudiante y también le especifico qué aprendizajes fueron alcanzados y cuáles no. Y retroalimento en función del ciclo evaluativo donde estoy. ¿Ya? Si estoy en una evaluación diagnóstica, lo hago en la evaluación diagnóstica, también lo hago en la formativa, lo hago en la sumativa. Y detallo los aspectos exitosos del trabajo de mi estudiante y además las oportunidades de mejora. Y si trabajo con una descripción que es de mejora, fomento la reflexión sobre el trabajo realizado y transformo al estudiante en un ente evaluador de su propio trabajo.
¿Y cuál es la gracia de realizar una retroalimentación de tipo descriptiva? Es que diseño con mis estudiantes los caminos a mejorar. Les pregunto en la clase, oye Paula, ¿cuál crees tú que podría ser el camino para mejorar este tema? ¿Cómo crees que podrías alcanzar el aprendizaje? Y en consenso con mi estudiante fijamos estrategias de mejora, fijamos plazos, fijamos formas de seguimiento. A lo mejor puedo consensuar con los estudiantes que repitamos el ejercicio para ver si aprovecharon esta oportunidad. Así que espero que... Disculpa, ¿Sí? si yo analizo la prueba con los alumnos, al final de la prueba, ¿cierto? Lo estoy ¿Sí? induciendo también a una retroalimentación. Y ellos pueden ir descubriendo dónde se equivocaron y dónde estuvieron bien o estuvieron mal. Correcto, O sea, Hugo. ¿cierto? Estoy analizando la prueba al final y ellos me decían, profesor, yo sabía eso, pero no sé qué me pasó, o a lo mejor yo lo dije de otra manera. Entonces lo induzco a ellos que entre ellos mismos también vayan descubriendo sus errores, ¿cierto? Y vayan retroalimentándose. Correcto, Hugo. La idea de esto, o la idea de Tunstall y Gibbs, lo que ellos nos proponen es que finalmente esa tarea que tú estás mencionando sea desarrollada entre los dos, porque aquí el trabajo es profesor y estudiante. ¿Y qué es lo que nos proponen ellos? Es que, por ejemplo, para poder ir ayudando a mis estudiantes, yo debería tener una batería de preguntas metacognitivas, que en un ratito más se las muestro, para que ustedes vayan tratando de que el estudiante, y forzándolo a que vaya realizando una autoevaluación de por medio. Sí, pues Mireia, lamentablemente los chiquillos la autoevaluación la ven como sobredimensionar la nota, o esta es la oportunidad para mejorar mi nota, pero si yo la utilizo sin nota, por ejemplo, y la utilizo como parte de un puntaje, quizá ellos pueden y podemos ir generando una actitud hacia la autoevaluación. Ahora, Hitti y Timperley, que son estos autores del 2007, ellos dicen, sí, lo de Tunstall y Gibbs está súper bien, pero nosotros vamos a proponer algo diferente. Vamos a calificar cuál es el centro de la retroalimentación. Entonces ellos dicen que hay 4 grandes niveles donde nosotros nos posicionamos para realizar retroalimentación. El primero es el nivel 1, que está centrado en la persona. Y los autores nos dicen, esa no es efectiva para nada, porque básicamente se refiere a las personas, que era el ejemplo que un poco yo les ponía, cuando les puedo decir, Hugo, lo hiciste súper bien, felicitaciones. Yo no estoy hablando de la tarea que desarrolló Hugo, ni estoy refiriéndome a los aprendizajes que alcanzó, me estoy refiriendo a la persona. Por lo tanto, este tipo de retroalimentación no nos sirve. No nos sirve. Esto no quiere decir que no felicitemos a nuestros estudiantes, sino que lo hagamos como una práctica y no como una retroalimentación. Luego, los autores nos dicen, hay otro nivel que está centrado en la tarea, que es efectiva para el aprendizaje porque entrega información sobre las respuestas correctas e incorrectas. Pero yo no les doy nada más, les doy qué es lo correcto y lo incorrecto. Entonces, si bien es efectiva, no es la mejor. Por lo tanto, lo que proponen Hitti y Templey es que avancemos al nivel 4. ¿Por qué? Porque la de nivel 3 está centrada en el proceso, es efectiva para el aprendizaje e involucra aspectos metacognitivos. Pero la mejor sería la de nivel 4, porque está centrada en la autorregulación del aprendizaje. Vale decir, yo realizo y trabajo estrategias metacognitivas y ayudo a mi estudiante a que busque caminos para mejorar. Por lo tanto, si nosotros miramos lo que nos proponen estos autores, yo debería trabajar en función de llegar al nivel 4, porque probablemente cuando partimos, o a veces en ocasiones, nos movemos entre el nivel 1 y 2. Y eso tiene que ver con una serie de factores que tienen que ver con la planificación, con mi concepción de retroalimentación, también de la evaluación. ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar para llegar a realizar retroalimentaciones efectivas y tender hacia lo descriptivo que propone Tunstall y Gibbs, o hacia los niveles 3 y 4 de los otros autores? Primero, tenemos que tomar decisiones. Ruth me pregunta si la autoevaluación debe ir asociada a una actividad de aprendizaje. Yo creo que sí, pero podrías también hacerla en el contexto de solo trabajar la autoevaluación. Yo creo que el uso de la autoevaluación es flexible y la podemos ir acomodando en el transcurso del trabajo que estamos realizando en el aula. Entonces,
¿Cuál es la primera estrategia? Primero tengo que definir qué tipo de retroalimentación yo voy a realizar. Me parece que es importante que decidamos, tomemos decisiones y nos pongamos la camiseta por la retroalimentación. Yo en mi caso particular trabajo mucho lo que es la retroalimentación oral, y la trabajo de forma grupal. Cuando veo a un estudiante que está muy descendido, que está muy perdido, trato de hacerlo individual. Pero en consideración de que tenemos 40 estudiantes en ciertas tareas de aprendizaje, es difícil hacerlo individual y tenemos que ser realistas. Por lo tanto, yo tomo esa decisión y antes de la evaluación yo ya sé qué tipo de retroalimentación voy a hacer. Tengo que también establecer el momento de la retroalimentación. Hoy día con esto de las pantallas y que estamos mediados por las pantallas, es súper interesante que podamos hacer un video, por ejemplo. Un video grupal y que lo dejemos colgado en un aula virtual o en un link recurrente, no sé, hay diferentes estrategias. O también puedo decidir, ya, hago la prueba, reviso y hago la retroalimentación. Cuando ya tenga las notas, por ejemplo. O también puedo tomar la decisión de que hago la evaluación y a la clase siguiente hago una panorámica rápida, sin colocar las notas, por ejemplo, y realizo retroalimentación. También otra estrategia que podemos usar es elaborar un listado de frases vinculantes. Esto quiere decir que yo tengo una batería de comentarios que puedo utilizar cuando trabaje la retroalimentación. Y en esa batería de comentarios también tener una serie de frases que me permitan informar a los estudiantes sobre los aspectos positivos para que vamos enseñándole a ellos también que es importante fijarnos en qué es lo bueno que hemos hecho o cuál es el mejor desempeño que tenemos. No nos enfoquemos solo en lo malo, también enfoquémonos en los aspectos positivos. Y junto con estas frases, yo puedo tener frases que estén indicadas a la flecha. Y finalmente, también es importante que previa a la retroalimentación, yo tenga algunas ideas sobre cómo puedo establecer acuerdos, cómo podría reforzar lo que está descendido, cuáles son las metas que podría trabajar. Por ejemplo, hay estudiantes que se motivan mucho con esto de generar pequeñas metas o hacer pequeñas actividades en clase donde yo pueda, por ejemplo, trabajar la habilidad más descendida. Estas son una serie de estrategias que las tengo que implementar antes de hacer la evaluación y las voy trabajando evaluación tras evaluación. Son decisiones que uno va tomando como profesor. También tengo frases para retroalimentar la autorregulación, vale decir que avancemos hacia el nivel 4 de nuestros estudiantes. ¿Y cómo puedo avanzar? Puedo hacerlo con estas preguntas. ¿Te acuerdas cuando no podías hacer este tipo de ejercicio? ¿Qué hiciste para lograrlo? Le puedo preguntar eso al estudiante, porque el estudiante obligatoriamente va a tener que explicarme cómo llegó al desempeño. ¿Consideras que las preguntas incluidas en el instrumento servirán para responder a tu pregunta de investigación? Lo hago reflexionar. Lo invito a que él mismo revise lo que está haciendo. ¿Crees que podrías mejorar? ¿Qué podrían contestar los estudiantes? La mayoría nos va a decir que sí. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Y qué pasaría si consideraras otra perspectiva analítica, por ejemplo? ¿Qué pasaría si hicieras el procedimiento de otra forma? Y ahí también lo desafío a que trabaje desde otro o desde otra mirada. Y aquí tenemos 4 grandes estrategias que han sido probadas, que están sistematizadas como buenas prácticas de retroalimentación y han sido estudiadas, y en el libro que yo les comentaba pueden buscar otras prácticas que son positivas. La primera estrategia es clarificar lo que significa un buen desempeño, y esto tiene que ver con la claridad de las instrucciones. Yo tengo que ser claro con las instrucciones, no puedo esperar que mis estudiantes adivinen qué es lo que yo espero que hagan. Y dentro de las buenas prácticas que se han revisado es mostrarle un producto elaborado al estudiante por otros estudiantes en otro periodo, por ejemplo, y decirles, miren, este es un buen ensayo, si quieren lo leen, uno se lo puede colocar a disposición. Entonces, yo ya no le estoy diciendo al estudiante, mire, la introducción va a esto, no, yo le estoy pidiendo al estudiante que con los criterios con los cuales yo revisé ese producto, ellos verifiquen que todo lo que yo estoy evaluando está efectivamente en el trabajo.
Entonces, a veces es bueno tener estas baterías de trabajo, preguntarles a los autores si es posible que no las muestren el semestre siguiente, y así consensuar esto. También es importante, sí, les comparto el dato del libro, lamentablemente no lo tengo aquí en el escritorio, pero se los voy a compartir. Hay también que promover la discusión y la reflexión sobre los criterios de evaluación. Ahí se me copió la palabra 2 veces. ¿Pero qué quiere decir esto? Es que, por ejemplo, es una buena práctica en el sentido de que yo voy a hacer una evaluación. Por ejemplo, les cuento lo que yo hago. Les pido a los estudiantes que respondan ciertas preguntas con criterios de evaluación y les explico, miren, en este criterio yo voy a evaluar esto. ¿Qué les parece? ¿Lo vimos en el curso? Y los estudiantes normalmente dicen, sí, profe, esto está bien. O cuando me dicen, ¿y por qué va a evaluar eso? ¿Se acuerdan que vimos esto en clase? ¿Les parece? ¿O lo cambiamos? ¿O lo mejoramos? Y normalmente los estudiantes, cuando uno hace este trabajo de discusión y reflexión, quedan muy claros con lo que uno está haciendo en el aula. Así que también esa es una estrategia que podemos implementar. Y en ocasiones, que también resulta, es dejar un criterio libre. Yo le llamo el criterio libre. Esto quiere decir que le podríamos pedir a los estudiantes que entre todos consensuemos un criterio de evaluación, que a lo mejor yo no he visto y no he considerado. Una estrategia, o la estrategia 2, facilitar el desarrollo de la autoevaluación. ¿Qué le podemos pedir a los estudiantes? Que reconozcan sus fortalezas y debilidades del propio trabajo que han desarrollado. Y también les podemos pedir, por ejemplo, en el caso que nos ponía Hugo, cuando hacemos la revisión, lo que yo podría hacer es, por ejemplo, hacer la revisión de la prueba y le pido a los estudiantes que trabajen en pares. Entonces, en la medida que yo voy revisando, les doy unos minutos para que entre pares se retroalimenten. Básicamente, esto tiene que estar basado en los criterios que yo les di al inicio o con los cuales yo corregí. Estrategia número 3, entregar información de alta calidad. Esto quiere decir que no nos sirven las ideas vagas. No podemos decir, todos se equivocaron en la 3. Que eso es una de las prácticas que los autores que han realizado observación de clase dicen que es recurrente. Que solamente nos remitimos a decir cuál es la mala, pero no decimos por qué está mala. O qué estrategia podríamos utilizar para mejorar nuestro desempeño en la pregunta número 3. Entonces, cuando yo entrego información de alta calidad, estoy informándole a mis estudiantes cuáles son las fortalezas y debilidades, y además les entrego orientaciones sobre qué estrategias podrían, por ejemplo, utilizar para mejorar. Los estudiantes me dicen, profe, usted es súper, siempre nos descuenta puntaje por el tema de la, por ejemplo, puntuación, los tildes y todo eso. Y siempre me preguntan, ¿qué puedo hacer para mejorar? Yo les digo, una de las mejores estrategias que les va a servir no solo para este curso es leer de libros, leer de textos, donde puedan también ir fijándose en cómo están escribiendo. Y lo otro es ir revisando cuáles son las palabras más recurrentes en las cuales yo me equivoco. Yo siempre les pongo el ejemplo que decisión, para mí es una palabra hasta el día de hoy compleja de escribir y tengo que revisarla varias veces. Entonces eso no solo les pasa a ellos, sino que también nos pasa a nosotros. Y la estrategia número 4 es proporcionar oportunidades para cortar la brecha. Y una de las buenas prácticas que se reconocen es que en ocasiones yo podría permitirle a mi estudiante que reelabore o reescriba aquellas preguntas que no alcanzó el desempeño. Algunos profesores me dicen, no, pero es que es darle una oportunidad cuando no deberían tenerla, por ejemplo. Pero yo les digo que quienes responden y quienes hacen este trabajo finalmente son los estudiantes que realmente quieren mejorar. Entonces, démosle la oportunidad de reelaborar o reescribir una tarea. A lo mejor le puedo ver un puntaje o puedo transar décima, pero le estoy dando la oportunidad que rehaga la tarea. Y esa es una de las prácticas que Sadler, desde investigaciones universitarias, dice y llega a la conclusión que finalmente son las que realmente funcionan en las aulas. Bueno, estamos como a minutos de cerrar, pero me gustaría hacer esta síntesis para luego abrir las preguntas y dejarles mis datos, ¿ya? A modo de cierre, no debemos olvidar que la retroalimentación tiene una poderosa influencia en el aprendizaje de nuestros estudiantes. No debe ser mirada como algo, que lata, que lo tengo que hacer, o que
ya es una pérdida de tiempo, o finalmente en vez de 16 semanas tengo 15 porque estoy considerando la retroalimentación. Y en ese contexto es importante que la retroalimentación sea parte de nuestra planificación. Cuando nosotros planificamos un curso, planificamos una asignatura en el colegio, pensemos que tenemos que dedicarle por lo menos una hora pedagógica a hacer retroalimentación y que esté dentro de nuestra planificación para que no la sintamos como algo que tenemos que hacer obligatoriamente o que no tiene impacto, sino que debemos incorporarla dentro de nuestras prácticas pedagógicas. También debemos tender hacia una retroalimentación de tipo descriptiva. No es malo que le digamos a nuestro estudiante felicitaciones, lo estás haciendo bien, vamos, tú puedes, pero debemos hacer una retroalimentación que sea basada en los logros y que esté orientada a la mejora. Y finalmente podemos utilizar una serie de estrategias que yo les he mencionado para realizar retroalimentaciones de tipo efectiva. Son pequeñas tareas que tienen que ver con el espacio antes de retroalimentar y hay otras tareas que son para el proceso mismo de la retroalimentación. ¿Hay alguna pregunta? Si alguien quiere compartir alguna experiencia, el micrófono está abierto. Si alguien quisiera contarnos una buena práctica, también es interesante que las contemos, las compartamos. Disculpa, dentro de la clase. ¿Aló? Sí, ¿qué me habla? Hugo. Hugo. ¿Aló? Dentro de la clase, se supone que la retroalimentación está dentro de una parte de los 3 tiempos que nosotros llamamos inicio, desarrollo, cierre. Claro. Ya, pero también te hago la pregunta a ti, más que nada. También se puede utilizar en distintas partes de la clase, creo yo, ¿cierto? No, sí, no es necesario que yo me encasille dentro de un contexto estructurado que a veces me dice la clase tiene que ser de tal forma. O sea, porque se supone que la orientación es constante. Es constante y va avanzando de acuerdo a cómo los alumnos van respondiendo, ¿cierto? Lo que yo estoy entregando, ¿cierto? Correcto. Como ellos lo van entendiendo. Y si yo veo que en un momento de realidad, ¿cierto? Por ejemplo, yo planteo el objetivo y a lo mejor no soy claro, oye, no entendieron el objetivo o lo puedo enlazar con un contenido anterior, también estoy retroalimentando, creo yo. Correcto, Hugo. La retroalimentación debería usarse en todos los momentos de las clases porque nosotros constantemente hacemos retroalimentación. ¿Ya? Así que no, tienes toda la razón, uno la podría usar en diferentes momentos y la retroalimentación que es planificada es básicamente una recomendación para cuando hacemos pruebas escritas, por ejemplo, cuando tenemos una evaluación donde después tengo que revisar con mis estudiantes. A eso se refiere que vaya planificada. Okay. Ruth tiene su manito arriba. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Ruth. Lo que yo quería compartir, igual que tú me digas si estoy bien o no, pero me ha ido dando resultado, de acuerdo al análisis que yo realizo, es aplicarle pequeñas tareas a los estudiantes como evaluativas antes de llegar al cierre de la unidad y retroalimentando periódicamente, porque siento que así los voy preparando para someterse a la evaluación y también me han ido mejorando los resultados, por eso lo comparto. Excelente, Ruth, es una excelente práctica, hacer pequeñas tareas y retroalimentarlas. Muy bien, me parece que esa es una práctica que uno debería incorporar a los procesos, porque finalmente también les voy dando feedback, les voy dando esta retroalimentación en cortos periodos de tiempo y les doy información que está referida a pequeñas tareas, como tú dices. Y eso es más fácil de incorporar según por los mismos teóricos, que hacer estas retroalimentaciones tan extensas donde yo me voy fijando en muchos elementos. Así que no, muy bien, Ruth. Gracias por compartir tu experiencia. Sí, se les va a mandar la grabación. Ahí Adrián les puede comentar. Sí, nosotros en una semana más, máximo 2, vamos a mandar una encuesta y va a tener también los links de la grabación de los diferentes talleres de la semana.
Bueno, espero que haya sido de utilidad este taller, este webinar, que hayan podido vislumbrar y hayan podido autoanalizar sus prácticas de retroalimentación. Este es un trabajo constante que tenemos que estar siempre nosotros recordándonos a nosotros mismos que tenemos que hacer retroalimentación, que es importante y que va a servir. Y no solo le sirve a nuestros estudiantes, sino que también es un barómetro en las clases sobre cómo yo debería abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahí está mi dato de contacto, mi nombre es Karen Núñez Valdés, y ahí está mi correo. Alexander, cuéntanos. Voy a cerrar acá. Sí, te agradezco, es muy clara la intervención, pero quisiera saber, ¿la retroalimentación es autoestructurante o heteroestructurante y de qué manera? Yo creo que no hay una receta única, puede ser heteroestructurante, puedes trabajar la estructura con tus mismos estudiantes o puedes trabajarla en función también de lo que tú consideres que es relevante. Yo siempre sugiero a los profesores trabajar primero fortaleza del trabajo realizado por nuestros estudiantes, partir siempre con lo positivo porque es como la primera entrada que uno tiene con los estudiantes, y luego yo trabajo o los invito a trabajar las partes que son más debilitadas dentro del desempeño para finalmente entregar las estrategias de mejora o los caminos que los estudiantes deberían desarrollar para avanzar en el proceso. No sé si alguien más tiene preguntas. De nada, Ruth. ¿No? Les voy a copiar el link del libro que les comentaba, por si alguien, el poder de la evaluación. Déjenme. Les voy a copiar por si a alguien le interesa. Es un libro súper interesante. Van a encontrar no solo temas de retroalimentación para quienes les gusta el tema de la evaluación, sino que también se van a encontrar con reflexiones sobre lo que es la elaboración de instrumentos. Y aquí se los estoy pegando en el chat. Así que se los sugiero, es un súper buen aporte y es una súper, yo diría, una inversión. Es una inversión para quienes quieran leer algo que es fácil, que es liviano y que tiene muchas cosas positivas para incorporar en el aula. Sí, Hortensia, se va a mandar la grabación. Con eso ya estamos dando cierre. Espero que hayamos sido un aporte en esta oportunidad. El tiempo es cortito, así que cualquier duda pueden hacerla. Ahí algunos están escribiendo en el chat. De nada, que tengan una excelente tarde. Yo no veo ningún link del libro. No, puse el nombre. Se llama El poder de la evaluación en el aula. Mejores decisiones para promover el aprendizaje. Ya. Arriba, ya. ¿Lo vio ahora? Lo voy a pegar de nuevo. Ya lo tengo, gracias. Ya. Lo voy a buscar enseguida. Ya. Sí, es súper bueno. Por Busca Libre lo compré yo y me llegó rapidito. Les va a gustar porque es súper rápido de leer. Muy clara en todas tus exposiciones. Muchas gracias. Gracias, Karen. Adiós. Que estén muy bien. Chao, gracias. Muchas gracias, colegas, por asistir. Los dejamos invitados al próximo ciclo del mes de septiembre. Muchas gracias.